Hoy es martes 11 de noviembre. Ahora vamos a dar la clase del discipulado. Vamos por qué página, hermano? 4. ¿Qué dice? La muerte de Cristo. No, nuestro cordero quedó para abajo. Sí, no, es que la página donde empieza la muerte de Cristo. Entonces, pero vamos en nuestro cordero. Sí. Muy bien. Estamos en la doctrina número 24, la expiación. Esta es la segunda parte de la expiación. Y hoy vamos a hablar de nuestro cordero. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento, Dios introdujo el principio que un inocente puede llevar los pecados de los culpables. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y proveer perdón para los mismos. Dios dio la expiación a los sacerdotes para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Levítico 17, búscamelo ahí. Levítico 10:17. 10:17. Amén. A ver, hermano, díganos. ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ok. Recordemos que el sumo sacerdote, la vez pasada hablábamos, presentaba una expiación por él primeramente, ¿verdad? Para sus pecados, para estar íntegro delante de Dios, y luego por la congregación. ¿Qué dice el versículo, hermano, otra vez? ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ya habla de un sustituto, ¿verdad? Estamos hablando que el sumo sacerdote, a través del cordero que sacrificaba, cubría los pecados de la congregación. Se refiere, por supuesto, a Israel, ¿verdad? Dice que en el día de la expiación el sacerdote ponía los pecados de la gente sobre la cabeza de un macho cabrío que más tarde era llevado al desierto. ¿Cómo se llamaba este macho cabrío? Azazel, muy bien. Levítico 16, ¿verdad? El capítulo que les pedí que leyeran. Siempre lo leen, ¿verdad? Léanlo bien, Levítico 16. Esto es una figura de las víctimas de los sacrificios que llevaban los pecados ajenos y morían por los mismos en el altar. En cada situación Dios aceptaba la obra de un inocente para efectuar el perdón del culpable. De la misma manera, Cristo, el Cordero de Dios inocente, murió. Tengo una duda aquí en este capítulo que leí. ¿Dónde me explica que habla de Israel? Cuando habla, ¿cuál capítulo? No es que el Viejo Testamento de Israel. No, Es el todo Israel. No, pues sí, pero yo pensé específicamente en el que leí. En el 17, en la congregación. Ajá. No, es que solo Israel expiaba pecados. O sea, solo Israel tenía Todo el sacrificio Viejo en el pues, altar. era de Israel. Sí, todo lo que es el antiguo pacto, todo referente a Ahí no a está Israel. Honduras. Muy bien, de la misma manera Cristo, el Cordero de Dios inocente, murió a fin de proveer perdón para los culpables. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, eso es lo que dice, busquémoslo. Isaías 53:6. Bueno, es una duda que yo tenía, yo no Está sabía bien, eso. hermano, no se preocupe. Bueno, Para eso así estamos. que aprendimos. 53:6. A ver, hermana Sara. Dice ahí, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. De Jesucristo. Cuando dice que Jehová se refiere al Padre, ¿verdad? Jehová. Cuando dice que Jehová cargó en él, habla de que cargó en Jesucristo los pecados de todos nosotros. Dice la Biblia que el justo fue tratado como pecador, para que el pecador fuera tratado a través de la justicia de Cristo como justo. Amén. Dice también que, y él se ofreció en la cruz por los mismos. Jesús puso su vida en expiación por el pecado. Versículo 10 de Isaías 53 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Según esta escritura, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Jesús, El pueblo. Jehová. El Padre. Bueno, entiendo. El Padre lo mató. Usted normalmente escucha que fueron los judíos, sí, fueron un instrumento. Instrumento. Pero ¿quién lo sujetó? El Señor. Porque Era una orden del Padre. Sí. Él se ofrece como sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Cuando estuvimos viendo la carta a Gálatas, que ya casi la terminamos, hablábamos de que la ley era nuestro maestro, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Nadie puede cumplir la ley a perfección, solo Cristo la cumplió a cabalidad, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario como cordero inmolado, o sea, como cordero perfecto, como un sacrificio perfecto para quien murió, no murió para los hombres, murió para Dios, para que a través de ese sacrificio los hombres, poniendo su fe en Jesús, alcanzaran salvación. O sea, Él no pagó su tributo a los hombres, porque los hombres no tenían nada que ver con Él. No pagó un tributo a Satanás, como muchas personas piensan, que el precio de la liberación del pecado del hombre era la sangre de Cristo pagándosela a Satanás. No, no, Señor. La sangre era un precio que exigía Dios, porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado. no había perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Entonces, la sangre derramada era para Dios Padre. Era el precio que Dios demandaba. Que un cordero cubriera el espacio del pecador. Que alguien inocente muriera por el culpable. Y eso es lo que vemos aquí en Isaías. Dice el versículo 10 nuevamente. Con todo eso Jehová dice. Hizo quebrantar. Y dice, quiso quebrantarlo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento porque sufrió. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ese fue el propósito. Dice que puesto en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Habla de la resurrección y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Verdad? Recordemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Era Es cuando Dios. querían dar veneno, era, ¿cómo que llama? Le daban un líquido, mirra de eso. Vinagre, sí, era para que le aplacara el dolor y él no lo recibió Sí. porque él tenía que sufrir todo lo que tenía que sufrir en la cruz. Él tenía que pagar el precio exacto por la justicia que Dios demandaba al pecador porque había transgredido la ley. Muy bien, si creemos en Él y en la eficacia de su sangre, entonces su muerte física nos salva del castigo que merecen nuestros pecados, la muerte eterna. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que literalmente era pecado, sino que fue tratado como pecador, ¿verdad? Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se acuerdan cuando Él está en la Santa Cena, en el momento de la comunión, y ellos están por comer los alimentos, y Él dice, tomad y bebed de este vino que es mi sangre derramada por todos vosotros para Salvación. perdón de pecados, dijo. O sea, tomad esta sangre, o sea, es un modo simbolismo, ¿verdad? Esta sangre es derramada para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios demanda este precio, el Padre demanda este precio para verlos a través de mi justicia. O sea, la expiación pasa, la obra perfecta de amor en el universo se escribió en una cruz cuando derramaron sangre, cuando Jesucristo derramó la sangre preciosa, y el inocente, dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, porque Jesucristo no transgredió la ley. Habíamos hablado de que toda transgresión de la ley es pecado, ¿verdad? Lo vimos en el examen del discipulado nivel 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, nos unimos a Él en un cuerpo, porque es la cabeza. Entonces hay una unidad con Dios. No somos dioses, tenemos una unidad con Él, una perfecta comunión a través del sacrificio de Jesucristo mostrado en la cruz del Calvario. Ahora, nuestro abogado. La vida de Jesucristo en la tierra hizo posible que Él se convirtiera en nuestro abogado en el cielo. Hebreos 2, 16, 18. Antes de Santiago. Ya. A ver, hermano. Hebreo 2. ¿Quién habla? Hermano Pedro. Hermano 2, 18. 16, 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendencias de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, tenía que ser 100% hombre, 2:16. para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Recuerde que el Cordero, dice, Juan exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita, dice, que quita el pecado del mundo. No los tapaba, los quitaba, los borraba. Dice también Hebreos 4:15, tal vez. A ver. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesucristo nos entiende desde el plano humano porque Él sabe que somos polvo. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, él dormía. ¿De acuerdo? Él pasó todas estas tentaciones y salió victorioso sobre todas las tentaciones, ¿verdad? Y por lo tanto Él nos entiende. Otra cosa, luego de haber sido crucificado, Él ascendió a la gloria y ahora está a la diestra del Padre como nuestro representante, intercesor y abogado. Esteban vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, Hechos 7, 55, 56. A ver. Estaban. Esteban vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, Hechos 7, 55 y 56, el primer mártir que relata el nuevo pacto. 7. 7:50. ¿Lo tienen, hermano? Sí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Luego de haber sido crucificado, Él ascendió a la gloria y ahora está sentado a la diestra de Dios. Dice que Cristo vive siempre para interceder, Hebreos 7:25. Por aquí, ¿verdad? ¿Ah? Hemos pasado ya, ¿no? Sí, varias veces. Y seguimos aprendiendo. ¿Qué dice 7:25, enviar? Hebreos 7:25. 7:25, don Vidal. Lo tiene, ¿no? Hechos 7:25. Hechos o Hebreos. Hebreos. Hecho. Hebreos. Por lo cual Hebreos puede- 7:25. ¿Ah? Hebreos 7:25. Ah. Sí, esa. Dice, por lo cual dice puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para intereses por ellos. Interceder por ellos, perdón. Ok, miren. Si usted mira y analizamos este versículo, Hebreos 7:25 dice, por lo cual
refiriéndose a Jesucristo también, Guarda el transporte. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué doctrina se refleja ahí? ¿Cómo es? De la seguridad. La seguridad de la salvación, muy bien, pero ahora me reprobó cuando le pregunté de la iglesia, delante del pastor. Pero está componiendo, hermano. Es cierto, hermano. La seguridad de la salvación, porque dice que es, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Puedes guardar ese versículo para decírselo a Milton. Siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque el católico... 725. El católico piensa que la gente no se salva. Tiene que ir al purgatorio, purgar sus pecados, porque aquí no va a poder salvarse. Es un evangelio incompleto, pero Hebreos 7:25 nos dice claramente que por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, habla desde el momento en que usted lo reconoce y cree en Jesús, es salvo perpetuamente. Hay una seguridad de la salvación. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio no es que si usted peca un día ya se fue al lago de fuego, hermano, porque tampoco es así. ¿Verdad? Uno no va a querer pecar, eventualmente va a pecar porque nadie es perfecto, y el que diga que no peca, dice la Biblia, que ya hizo mentiroso a Dios y por lo tanto es pecado delante de Dios. Por todos los que por medio de Él se acercan a Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Es lo mismo. Ese, mi hermano, le quito eso que se le pone la Ay, sí. Ya bajé. Es lo que me tengo. Ay, que me está aburrido de tocar. Viene sin ganas. Sí, hasta aquí de tocar. Mira, cuando aquí trabaja donde en la dice fábrica, pantalla. Ajá. Cuando está en la fábrica, venía el viernes que ya no quería nada. Iba a descansar el sábado y domingo. No, pero ese no es esto. Samsung. Y con una tabla puede llamar uno. Con algunas, sí, esto trae para sí. Seguro que sí. Sí, aquí trae esto. Esto es en el teléfono. Aquí está, ve, tiempo de espera en la pantalla. Ah, para que no se me esté apagando. Ajá, entonces aquí le pones, por ejemplo, directo. 10 minutos. Ajá. Ahorita que la estoy usando, está bueno. Después los quito. Sí. Y ahora ya no se le va a tirar la... Ya se gasta más la Va a batería. quedar a medio palo en una prédica. Y la gente. Algunas- tiene que pagarle. Algunas opiniones erróneas. Existen numerosas teorías. Sara, no sé si es posible que me des un agua, por favor. Existen numerosas. Más, también me puede regalar un palito de... Es que ando trabajo aquí. Estos dientes no me Existen numerosas teorías relacionadas con la muerte de Cristo que pueden parecer buenas, pero que en realidad son contrarias a la doctrina de la expiación, del pecado por medio de la sangre que Jesús derramó, que Jesucristo derramó en la cruz. Veamos algunas de ellas. Estamos hablando de las opiniones erróneas, o sea, de lo equivocado. Una hora que dice que me limpie con la sangre, se puede No. decir. Es que yo he escuchado, Es que no me mire, acuerdo de quién escuché ok, yo. Pasa, Aquí. mire, pasa esto. Yo les he escuché explicado yo. en otras ocasiones. Es que a veces nosotros venimos de un modelo equivocado de lo que es Mire, yo te pregunté. la sangre de Cristo. Miren, Que nos la dice sangre la de sangre. Cristo, bueno, la Esta sangre de vez y Cristo Para siempre. Sí. O sea, es una vez y para siempre. Dice, esta es mi sangre que es derramada por todos vosotros para el perdón de pecados. ¿Verdad? Hay gente que dice, chorréame con tu sangre preciosa. Los días que hacemos intervención, yo he escuchado. Bueno, y limpia con tu sangre preciosa todo aquí donde estamos. Y sí, la hermana dijo limpia los aires, pero hay gente que dice limpia los aires con la sangre preciosa. Sí. Me cubro con la sangre de Cristo. Cristo. Eso no es bíblico. o sea, uno dice Es mejor que yo he con tu escuchado poder, en la intervención. poder Correcto. divino. Usted cuando ora, cuando usted viene, la sangre de Cristo no es algo para andar salpicando y derramando. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez para siempre, para perdón de pecados. Era la señal del nuevo pacto. No hay necesidad de andarlo repitiendo. Si ya. usted viene y dice, Señor, cámbiame, transfórmase, No, y queda por implicación, ¿verdad? Que es a través de que usted reconoce el sacrificio de cruz de Cristo en la cruz. El problema es que nosotros nos hacemos estas muletillas bíblicas en nuestras oraciones, ¿verdad?
Y decimos, chorréame con tu sangre preciosa. Cubra a mis hijos. Yo Cubra, decía sí. antes, cuando no Cubra a venía mis a la hijos iglesia, con tu yo sangre decía, preciosa. Yo iba a palabra. Acá que en la interjección yo le o en escuchaba. un susto. La sangre de Cristo. Cúbreme con la sangre de Cristo. No, en la interjección yo he escuchado a varios, no me acuerdo quiénes, pero he escuchado. Es que un día usted me dijo, ¿no? Digo yo, mira, que no les Y esa es una de mala repente. aplicación de lo que es en sí la función de la sangre. Ahora, Dios, que es amor, que nos ama y nos comprende y aún nos corrige, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando nosotros decimos, chorréame con la sangre de Cristo y protégeme con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo traduce esa oración en guárdalo. ¿Verdad? O qué sé yo, cómo dirá él. Pero tenemos que entender, ¿verdad? Y tratar de ir quitándonos estas cosas que a veces tenemos arraigados de otras congregaciones o otras enseñanzas. Chorréame, dice la sangre de Cristo. Que hay gente que cubre de la sangre de Cristo hasta los carros. Dice, gocé ayer, vaya a mi mamá, y estaba oyendo que iban a rezar el rosario en la radio. Y estaba Azucena, y estaba yo, y con el permiso, ay, disculpen, dice, ay, disculpen ustedes, que están oyendo. Ya vamos, por lo menos va reconociendo, le digo que... No, dice, pero yo el rosario no lo debo. Bueno, Lo Sería único bueno que le enseñara, por Usted lo ejemplo, que el dice. rosario, la Biblia habla de las vanas repeticiones. así le dije yo. Y además que el rosario es una mantra. ¿Qué es una mantra? Es una oración repetitiva que no tiene un sentido propio, sino que lo que hace es poner la mente en blanco. Porque la gente dice, Dios te salve María. Y no Ahorita dice, que "Señor, mencionó contigo una eres". iglesia, yo me dio una iglesia ahorita. ¿Mm? Ahorita que ya mencionó la iglesia, es que la volteé a ver a usted. Y la anda en la arete, la iglesia. ¿Verdad? Aquí. Sí. Pues no sé, no me los dieron. Sí, anda una crucecita arriba. Muy bien. Que Cristo solo padeció la muerte de un mártir. Esta es una idea errónea del sacrificio de Cristo Jesús. La Biblia no se refiere a la muerte de Cristo como la de un mártir. Cristo dijo claramente que Él no iba a morir a la fuerza, sino que daría su vida. Juan 10, 17, 18. Juan 10. Juan 10. Perdón. Juan 10, 17, 18. Es que estoy cansado. Yo me cansé que ratito que caminé. Va. Juan 10. Sí. No lo miro así como que... No, no es una iglesia. No, Sí. Es como una, más que todo como una ciudad. No, pues es ni que no hay iglesia. el campanario. No, Pero como un enemigo se mete sutilmente. sí, que aquel día que predicó aquel pastor ha aprendido bastantes cositas que uno nunca las sabe. Bueno, pero aquí no dice nada dependiendo de lo que yo crea. 10, O sea, 17. Las simbologías sí, esas de... ¿Cuál? Ok, No, sí. Juan 10, 17, 18. 10, 17. Juan 17. 10, 17, 18. 10, 17. A ver, ¿lo tenemos? Ya, amén. Amén. Tenga, dígalo, pues. Amén. 17 y 18. me Sí. dijo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Vieron? Qué O sea, bonito. nadie me la quita por la fuerza. Yo la doy. No. Porque tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo. Era Dios después de todo, ¿verdad? La muerte no podía enseñorearse sobre él. La tumba está vacía. Cristo vive. Y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, Cristo no padeció como un mártir. Dice que además él dijo que ¿por qué daría su vida? Dice que daría su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. 10:45. Marquito. Marcos 10. 10:45. Amén. Dígalo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para ser servido. Y dio su vida. Pero para rescatar. servir a quienes lo buscan, va, claramente. Bueno, de hecho que él está hablando del plano de los discípulos, ¿verdad? Y a Israel. Él sirvió como médico, fue médico, maestro, profeta.
Pero cuando hablamos de esto, dice que vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que lo buscan. ¿Quiénes son los que lo buscan? Los que Según la creen en su Biblia. palabra. ¿Y quiénes son los que creen en su palabra? ¿Quiénes son los que creen en su palabra? Los que se arrepienten. ¿Y quiénes son los que arrepienten? Los que se convierten. ¿Y quiénes se convierten? Los gentiles. ¿Pero cuáles gentiles? ¿Y cuáles nosotros? El pueblo. Los que son escogidos por Dios. Ay, Nadie viene al Padre, por mí. pero dice que nadie llega a Cristo si el Padre no lo trae. Usted puede leer todo el capítulo 10 de Juan y el capítulo 6 de Juan, que habla de una elección. Le va a ayudar a entender más esto, ¿verdad? Bien. Pedro dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Lo que veníamos diciendo, Dios fue el actor intelectual de la muerte de su Hijo amado Jesucristo. Hechos 2:23. Después, hermano Sara tiene suyo. Sí. Hechos 2:23. Amén. Dice, a este, está hablándole Jesús, Pedro, a los fariseos, a los judíos. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Dios estaba en control. No hay nada en este mundo que pueda sorprender a Dios. Dios todo lo conoce. Para Dios, mire, cuando dice Dios, para mí un día son como 1000 años y 1000 años como un día, se refiere a que el tiempo para Dios no se mide por el tiempo porque ha sido eterno, es eterno y será eterno. Nosotros sí tenemos una etapa de que las arrugas no nos salen, que el pelo sigue siendo negro, nos caemos y nos levantamos como si nada, y ya cuando van entrando los años nos va afectando el tiempo. Vamos a morir siempre. ¿Verdad? Pero Dios es eterno. Él no va en desvanecimiento. Él ha sido y será siempre el mismo. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. ¿Por qué? Porque Él no está sometido a las leyes naturales del tiempo como nosotros. Entonces, cuando dice que por el anticipado conocimiento de Dios, Dios sabía que Jesucristo iba a morir en la cruz, iba a dar su vida para el rescate de muchos, ¿verdad? Nada lo tomó por sorpresa. O sea, el actor intelectual de la muerte de Jesucristo fue Dios mismo. Porque decir, fueron los judíos, sí, los judíos fueron el instrumento, pero el actor intelectual fue Dios mismo. Porque que Dios les corta la cabeza. Porque él mismo dijo, mira, Pedro le dice, si yo quisiera que me defendieran, solo bastara una orden y bajaran 12 legiones de ángeles y acabaran con todos los que estaban tratando. Pero no, era necesario morir. Me da un poco más. Gracias. Dice, tal opinión de la muerte de Cristo puede producir mártires, pero no puede salvar a los pecadores. La muerte de Cristo significa mucho más que la muerte de un mártir, significa la salvación de los pecados. Otro punto erróneo o otra enseñanza errónea sobre la muerte de Jesucristo es que la muerte de Cristo solo es un ejemplo de heroísmo. Si este hubiera sido el propósito de su muerte, entonces ciertamente fue en vano. El valor de Cristo ha servido de inspiración a muchos de sus seguidores, pero su muerte no fue más heroica que la del resto de su vida. El pecador necesita no solo un ejemplo, sino la salvación. La gran obra de Cristo en la cruz fue la expiación, no el ejemplo. Su vida entera nos muestra un ejemplo perfecto de valor. Pero en la cruz, Él mostró el propósito de su labor, que era la expiación del pecado para muchos, como nosotros, ¿verdad? Que nos arrepentimos. Miren, hermanos,
Dice que el pecador necesita no solo un ejemplo, sino la salvación. Y es cierto. Hay muchas personas que viven buscando experiencias sobrenaturales. Quiero ver esto, el milagro, campañas evangelísticas, esto y lo otro. Quiero que Dios me hable, y de repente Dios le habla a través de alguna persona, pero siguen siendo los mismos. Tienen ejemplos a través de la Escritura, y decía un predicador, el antiguo pacto, dice, es una joya literaria hermosa, pero no serviría de nada si Cristo no fuera el propósito de él. Yo no necesito historias bonitas, yo necesito a un Salvador, y ese Salvador se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Necesitamos no un ejemplo, necesitamos un Salvador. Otro concepto erróneo que se maneja sobre la muerte de Jesucristo es que la muerte de Cristo fue un hecho casual. Esta es de las peores herejías que puede escuchar usted. Sucedió porque ni modo. O sea, iba pasando y lo agarraron y lo crucificaron. Algo casual. Hace algunos años yo leí una carta que pretendía ser escrita por Poncio Pilato, o sea, era plagiada. En esta carta, Pilato declaraba que si hubiera tenido un día más para meditar en cuanto a su decisión, él nunca hubiera permitido que Jesús fuera crucificado. Miren, hermanos, usted sabe que hay libros apócrifos, y hay evangelios apócrifos también, como el evangelio según San Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, supuestamente tuvo un relato. Yo estaba esperando nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Dicen que usted puede buscarlo en internet, puede descargarlo en el Evangelio de Judas. Dice Judas, la escritura, que seguramente no fue Judas quien lo escribió, que Jesucristo le dijo, tú me tienes que entregar, cambiándole todo el sentido a la escritura, porque pero no. entonces, pues sí, ¿Quién se daba cuenta de eso? solo ellos dos dicen. Entonces, supuestamente en el Evangelio según Judas, Jesucristo le dio la orden de que lo entregara, porque era el quien más confiaba. Y usted mira la torcedura de toda esa historia, yo digo yo, wow, así como el Espíritu Santo usó a estos grandes hombres de Dios para escribir la Escritura. No, este Judas es el hermano de Cristo. Cuando habla usted y mira de medio hermano, cuando usted mira que el Espíritu Santo utilizó a hombres de Dios, dice que es un proceso dual de autores, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de los seres humanos que escribieron estas cartas, estos libros, profetas y todo esto. También el enemigo escribió sus versiones apócrifas para distorsionar en este tiempo. La apostasía, el tiempo de la apostasía. Sí, para torcer en estos tiempos la verdad, para distorsionar, para desviar la atención de Dios a otras cosas. ¿Se acuerdan de aquel muchacho que venía aquí que decía que creía en los extraterrestres? Dice, yo creo, dice que las pirámides las hicieron los ovnis. ¿Por qué? Porque ahí están los jeroglíficos chequecitos. Claro, los demonios que visten como ángel de luz manipularon para que hicieran esas cosas. ¿Y qué? Es más, para esta persona era más fácil creer en extraterrestres que creer que demonios se pudieran vestir como ángel de luz. Y la Biblia dice que Satanás mismo se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que la muerte de Cristo no es un acto casual. Dice también que algunas personas contienden que la muerte trágica de Cristo fue algo casual y que la misma resultó por la combinación desafortunada de las circunstancias que trajeron el fin de su carrera. Si este hubiera sido el caso, entonces la mayor parte de la Biblia hubiera tenido que ser escrita nuevamente, y la declaración de Cristo en cuanto a su poder. Miren, hace unos meses miraba un reportaje de una persona que decía, yo sé por qué Cristo murió realmente. A ver, ¿por qué? Le preguntaron en CNN. Cristo murió por evasión de impuestos. O sea, salen con cada cosa, y para ellos es mejor creer que fue muerto por eso de los impuestos que por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Satanás ha enceguecido el entendimiento de las personas para que no les alumbre la verdad, para que sean sometidos a la incredulidad.
y sean sabios en su propia opinión. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay temor de Él en él. Dice, comamos y bebamos, mañana moriremos. Además de esto, sería una mentira lo del poder de Dios. Los muchos pasajes bíblicos que enseñan que su muerte fue necesaria para redimir al hombre también serían mentiras si solo murió por casualidad, por pura casualidad. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue casualidad. Dios lo tenía en el plan eterno de la salvación. Número 4. Otro de los errores que puede caer la gente sobre la muerte de Cristo es que Cristo solo murió para mostrarle a la gente cuánto los amaba. ¿Verdad? Hay personas que pueden llegar a pensar que Cristo murió para mostrarle cuánto los amaba. Sin embargo, ya Dios había mostrado el amor hacia los hombres pecaminosos repetidas veces. Cada vez que la Biblia menciona acerca del amor de Dios al enviar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, también menciona acerca de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? Entregó a su Hijo. Que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estamos hablando de un tiempo pasado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos haya amado a nosotros primero, hermanos. Esta es la esencia del amor. El amor no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser, no hace nada indebido, ¿verdad? No se irrita, no es jactancioso. Dice que hay muchas maneras en que Dios manifiesta su amor hacia los hombres, pero solo hay una manera en que los redime. O sea, Dios nos muestra su amor porque su misericordia y su bondad son brazos de ese mismo amor hacia nosotros. Dios nos da el oxígeno. ¿Solo a los santos? A los impíos también. Dios hace llover sobre buenos, hace salir el sol sobre buenos y Malo. sobre el... Entonces Dios le muestra el amor a toda creación, a toda criatura. Que la criatura reconozca el amor de Dios es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Como padres que tenemos hijos, que a veces nuestros hijos o nosotros como hijos hemos sido ingratos con nuestros padres, pero nuestros padres no dejan de ser padres. Por eso, tal vez ellos han sido buenos padres y los hijos son los ingratos. Ahora, con Dios, Dios es el Padre creador de todo, ¿verdad? Habíamos visto que es el Padre espiritual solamente de los, creyentes, ¿verdad? Es Padre espiritual solamente de los creyentes y Padre creador de todos los seres humanos, porque los formó, ¿verdad? Ahora bien, Dios ha manifestado su amor a los hombres de muchas maneras, pero solo hay una manera en que los redime, y eso es a través de Cristo. La Biblia dice que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y eso lo hallamos en Hechos 4:12, ¿verdad? Otra cosa, otro error en el cual la gente puede caer sobre la obra de Cristo en la cruz, o sobre el propósito de la muerte de Cristo en la cruz, es que su muerte, Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados. Unos dicen que Jesús ocupó nuestro lugar voluntariamente como un pecador perdido y por eso recibió nuestro castigo de la muerte y el infierno. Dicen, hay personas que piensan que fue al infierno. Pero la Biblia no dice tal cosa. Es cierto que la muerte resultó del pecado y que Cristo murió por el pecado, pero Él no tomó de las profundidades de la muerte, no tomó de las profundidades de la muerte, o sea que la muerte espiritual, sino que Él gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No murió espiritualmente en el infierno, sino que murió físicamente en la cruz, dando así su sangre para quitar el pecado de muchos. La Biblia dice claramente que es la sangre que fluyó de su cuerpo moribundo lo que provee la salvación, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Jesús también no fue castigado como pecador, sino que fue sacrificado como un cordero inocente. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. Amén. ¿Quién lo tiene? Léalo. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recuerde que los corderos que se buscaban eran corderos perfectos, ¿verdad? Sin embargo, uno era sacrificado y el otro era dejado libre. ¿A dónde lo mandaban? Al desierto. ¿Y cómo lo llamaban? Bueno, el justo moría, el inocente moría por el culpable. Es erróneo creer que no queda castigo por nuestros pecados porque Cristo ya sufrió por lo mismo. No es el castigo que ha sido agotado, sino que el perdón ha sido logrado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una prueba mediante la cual se puede probar cada teoría de la expiación es cuánta importancia atribuye esta teoría a la sangre. ¿Acaso esas personas aceptan el sacrificio expiatorio de Cristo para limpiaros del pecado por medio del poder de su sangre? Lo siguiente, escrito por Joseph Parker, expresa la creencia bíblica de la expiación. En este momento yo siento que Cristo está haciendo algo por mí en la cruz. Yo siento que su muerte es mi vida, su sacrificio es mi perdón, ¿verdad? Su crucifixión, la propiciación por mis pecados. ¿Se acordaron de buscar la palabra propiciación? Bueno, la traen el jueves. Por mis pecados, que el Gólgota, el lugar de la calavera, mis flores es paz y gozo y florecen, y que en la cruz de Cristo no me glorío. Ahora, la naturaleza de la muerte de Cristo. Solo vamos a ver unos 2 puntos de esto. Cristo fue entregado por el determinado, fue por decreto divino, consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya lo vimos, Hechos 2:23. Aquí se demuestra que este era el plan de Dios para la redención de los hombres pecaminosos. ¿Se acuerdan que hay un versículo en Génesis cuando la serpiente engaña a Eva y le dice, cuando lo va a echar del jardín del Edén, le dice, tu simiente herirá en la cabeza a la serpiente y esta te herirá en el calcañar? ¿Verdad? Pero dice tu simiente, refiriéndose a ¿quién? A Jesucristo, ¿verdad? Así que en ese momento es la primera, bueno, de hecho cuando usted mira que ellos están vestidos de hojas, ¿verdad? Ya hemos hablado que ellos se vistieron, Dios los viste con pieles de animales. Fue voluntaria. Cristo fue crucificado porque Él se entregó a sí mismo al decreto divino. No fue porque los judíos o los romanos tenían más fuerza que Él. Los que ejecutaron a Jesús no se dieron cuenta de que por medio de ellos Dios se glorificó. Salmo 76:10. Salmo 76:10. Quien lo tenga dice amén y lo lee. Amén. Ciertamente la ira del hombre te alabará,
tú reprimirás el resto de las iras. Ciertamente la ira del hombre te alabará y tú reprimirás el resto de las iras. De esta forma ellos únicamente estaban cumpliendo el plan de Dios para que tanto ellos como muchos otros tuvieran acceso al poder limpiador de la sangre del Cordero de Dios. Y vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Hasta dónde está? El punto número 3 fue expiatoria. Página número 7, el número 8 vamos a entrar. 7. Hasta aquí quedamos hoy. Sí. Bueno, ya. El punto. Sara. La Virgen María.